Bueno, en una de las problemáticas más serias que tiene la República Argentina, donde la prensa, a mi entender, y la prensa puso al frente a la ciudad de Rosario, cosa que me duele profundamente, uno de los mayores problemas es el tema del narcotráfico y qué es lo que se resuelve como desde nivel nacional, provincial y municipal. El otro día estaba viendo por Crónica TV, me llegó una entrevista que le hicieron al doctor Nazareno Cheparne, presidente de Demos, que es una fuerza política liberal, como les decía en el bloque anterior, donde Nazareno habló claramente de este problema, que es uno de los más serios de lo que tiene la Argentina, el narcotráfico. Lo que me llevó a invitarlo al programa fue que mencionó tres temas para mí fundamentales, o tres ejes. Además de la problemática en sí misma, ¿quién controla la hidrovía?, que hoy, si mal no me equivoco, está en manos de la Cámpora, o sea, el ingreso y el egreso de los barcos con los cargamentos, cómo se controla. Segundo, el tráfico aéreo, cuál es el control. Ya vimos lo que pasó con el avión que proveniente de Medio Oriente y de Venezuela, en fin, estas cosas poco claras. Y por último, ¿qué está haciendo el Estado argentino respecto a esta problemática? A lo que me gustó la palabra que usó en su momento, dice que no está claro si existe o no planificación. Pero bueno, para eso lo invité al doctor Echepare, Nazareno Echepare. ¿Estás en línea? Sí, hola, buen día. Buen día, Nazareno, ¿cómo estás? Muy bien, acá escuchándote atentamente. Bueno, presentanos un poquitito la propuesta de Demos y cuál es el enfoque que tenés en esta problemática. Bueno, la entrevista que tuviste acceso el otro día era más que nada nuestra visión sobre lo que entendemos que es la solución geopolítica al problema económico argentino, que son los pilares en los cuales nosotros entendemos que Argentina debe apoyarse para salir definitivamente. Todos entendemos y creo que coincidimos en que hay que hacer una serie de reformas que van desde la nueva ley de contrato de trabajo, la nueva ley de alquileres, pasando por la reducción y eliminación de determinados impuestos para poder dar inicio a una nueva etapa productiva. Pero al mismo tiempo la pregunta que siempre suele surgir es, pero bueno, ¿cómo vas a hacer todo esto? Porque en el medio te explota el país. Y ahí es donde nosotros entendemos que está el otro 50% de la solución, que es la geopolítica. Y digo bien la geopolítica porque Argentina en términos económicos hoy está en torno al 0.3% del total del comercio mundial, cuando hace 50 años o más éramos el 3%. Entonces, el interés que puede haber del mundo libre, que es el espacio al que nosotros pertenecemos naturalmente, esto lo digo porque en las últimas décadas hemos tejido una serie de alianzas con países que nada tienen que ver con nuestra impronta, como pueden ser Rusia, China o mismo Irán, y ahí es donde entramos también en lo que vos decías de la violación de nuestro espacio aéreo, permitir que tengamos personal y eventualmente materiales que no tendrían que estar circulando por nuestro país. Y ahí nos metemos de cabeza en todo lo que es la cuestión geopolítica y en las cuestiones que a los países que son, como decía bien, naturalmente aliados a la Argentina, interesan, que van desde la Antártida, el control del mar territorial, la hidrovía, el 5G, las bases militares chinas en nuestro país, el control del espacio aéreo, especialmente en el norte, la cuestión del terrorismo, Venezuela, etcétera. Entonces, ahí es donde vamos al momento que vos hacías referencia de la entrevista, que se estaba hablando justo casualmente de un posible secuestro y demás, pero que tocaba la cuestión del narcotráfico porque evidentemente había algún problema de ese tipo. Sí. Y cuando hacían otra consulta sobre un tema que se trataba paralelamente en el barrio 1114, Villa 1114, que hablaban de los vecinos organizados también por cuestiones de narco, digo, bueno, evidentemente estamos corriendo atrás de un problema y siempre se trata del mismo, y ahí tiene que ver con el avance del narcotráfico en los últimos años, especialmente, y vamos a decirlo, durante esta gestión populista, tanto en este periodo como en los dos periodos anteriores, por lo menos, en los cuales vemos que
es un poco de sentido común, ¿no? Uno abre los portales no solamente de noticias, sino también los oficiales, y notamos que no hay secuestro, no hay decomiso de drogas, pero hace rato, y cuando eso ocurre son justo en operativos en donde normalmente no debiera darse, por lo general son operativos terrestres, cuando Sí. todos sabemos que la hidrovía es una gran autopista para traslado de bienes Sí. y personas, y ahora lo que estamos viendo es de que justamente ahí no ocurre nada, que el espacio aéreo en el norte del país está totalmente liberado, y recién estamos entrando ahora en un proceso para la adquisición de aviones para esa tarea. Yo lo que quiero... Siempre resulta conflictivo, ¿no? Sí. Porque cuando se habla, por ejemplo, de la hidrovía, vemos que cuando durante el mandato del ingeniero Macri se adquirieron unas lanchas patrulleras, hoy están arrumbadas. Sabemos que no hay noticias sobre el secuestro de narcóticos, pero sí nos llegan, por otro lado, noticias de la ciudad de Rosario o mismo de la provincia de Santa Fe en cuanto a las demoras que hay en la designación de fiscales y jueces federales, que la comisión bicameral sobre esa temática no se reúne hace 3 años. Yo lo que quiero recordarle a la audiencia mientras te vamos escuchando atentamente, la verdad, es que sobre el año 2006, recordarles el tema del tráfico de la efedrina, donde estuvo involucrado el CELFRONAR, que es la Secretaría a nivel nacional, y toda la movida que hubo, inclusive en Rosario estaba el rey de la efedrina, que hoy está detenido, que también hubo un triple asesinato de farmacéuticos, donde encontraron cheques en la campaña de la doctora Kirchner. Bueno, pues también se dan los rumores que corría y el escándalo que se armó en ese momento con el tema de la efedrina, que en Argentina se importaba un 2% para unas cuestiones médicas y los laboratorios, y esta cantidad aumentó entre el 2006 y el 2010, y tuvo mucho que ver el Cedronar. Yo lo quiero recordar a la gente para que entienda de por qué estamos tan atentos en este tema del tráfico, y que no es un problema fácil para resolver, ¿no es cierto? Claro, por supuesto, y además que es evidente que no hay planificación y no hay voluntad de trabajar sobre estos temas, porque solamente en la hidrovía, bueno, estamos hablando que es una zona costera de más de 3.000 kilómetros y que comprende cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados en toda esta área que hay que cubrir, y evidentemente no hay recursos, pero también tampoco existe esa voluntad de llegar a acuerdos con organismos y gobiernos que se vean tan afectados como el argentino en esta cuestión, que es verdaderamente estratégica, porque sobre la hidrovía no solamente tenemos narcotráfico. Es obvio que sobre estos grandes barcos que trasladan toneladas y toneladas de alimentos, ahí tranquilamente se pueden subir otras cosas que están prohibidas, que van desde el tráfico de armas, tráfico de personas, etcétera, y que tendríamos que tener una infinidad de recursos volcados para esa tarea, que es evidente que no está ocurriendo, que lo que vemos cada tanto, por ejemplo, en el caso de Corrientes, que en la Ruta 12 vas a tener controles que son más bien formales, y que cada tanto por ahí vemos algún secuestro de marihuana por vía terrestre, cosa que hace muchísimo ruido, ¿no? Sí. Que justamente las pocas toneladas que cada tanto se están secuestrando sean sobre determinado estupefaciente, y que por ahí caen detenidos 1 o 2 personas, pero sería una rareza que caigan presos más de 5 personas en un operativo. Entonces hay evidencia como mínimo una situación en la cual las autoridades no quieren hacer, y se suma a otras situaciones que, a ver, no es solamente la hidrovía. En el norte del país no hay radares, no tenemos aviones. Cuando se trató de adquirir nuevas unidades, el gobierno se volcó hacia una opción de China, de aviones que en países como Myanmar están arrumbados. Sí. Así que sabíamos que era algo que iba a terminar como tantas otras compras dentro de
del gobierno del kirchnerismo, que se adquiere material que termina finalmente como basura. Ahora, por suerte, creo que esto se está enderezando y que evidentemente vamos a llegar a la compra de material de otra procedencia, probablemente sea de equipos que son fabricados dentro del mundo libre, y que eso nos va a servir por lo menos para comenzar nuevamente a ejercer un control del espacio aéreo que hoy no está ocurriendo. Entonces, es ahí en donde nosotros hacemos hincapié de que tenemos que hacer la reforma económica, sí, pero lo que tenemos, valga la redundancia, para ofrecer al mundo libre es geopolítica. Y es ahí en donde tenemos que hablar. En este tipo de casos, Hidrovía es central, tenemos que ir a un acuerdo con los países especialmente de la región para poder controlar estas áreas que ponen verdaderamente en riesgo nuestra seguridad nacional, el control del espacio aéreo, trabajar sobre la amenaza del terrorismo y el desastre humanitario que se viene generando desde Venezuela hace rato a través del régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro. Entonces, nuestro país, para poder salir adelante, debe trabajar, sí, en la cuestión económica, pero apoyado, el otro gran pilar tiene que ser la geopolítica y todos estos grandes desafíos que hoy evidentemente no hay interés, o no se sabe, o no se quiere, o no se puede trabajar. Y desde Demos venimos anunciando esto, que para nosotros es central enfocarnos en trabajar toda esta agenda geopolítica de cara también a poder realizar la reforma que nosotros necesitamos para que el país arranque económicamente. Le quiero recordar la encuesta de hace un par de semanas atrás donde le estaba dando a Demos el 1.2% del posicionamiento nacional. Nosotros no, en realidad nos meten un poquito menos, pero también somos conscientes que eso se debe porque nuestro nivel de conocimiento todavía no es el óptimo, y por suerte tenemos la tranquilidad de que en la medida que la gente conoce nuestra propuesta, ese nivel de conocimiento se traslada rápidamente a una intención de voto. Sí, sí. Por eso confiamos en difundir nuestra propuesta, que la gente sepa que nos vamos a presentar como precandidatos a la presidencia de la República, que vamos a tener candidatos a diputados nacionales en prácticamente todo el país. En el caso de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires vamos a presentar candidatura a jefe de gobierno y gobernador de la provincia, y que estamos trabajando y siguiendo muy atentamente en la provincia de Santa Fe, sí, este gran acuerdo que se viene conformando, porque hay que decirle de una buena vez y para siempre adiós al populismo. Sin lugar a duda. A nivel nacional, adiós al populismo, y a nivel local, en la provincia de Santa Fe, al socialismo. Aquí realmente son dos fuerzas que hay que darle las muchas gracias, sentarlo en el banquito y sacarlos realmente por el deterioro. No sé si yo en lo personal creo que Santa Fe, el peor suceso que tuvo Santa Fe son los últimos 30 años de presencia del socialismo, tanto a nivel municipal como provincial. No, nosotros somos muy conscientes de eso. Si bien tenemos un plan y que con las fuerzas de oposición tenemos nuestras diferencias en algunos aspectos, pero básicamente porque es una cuestión de que nosotros hemos trabajado en un plan y vemos que nuestros colegas no lo están haciendo. También somos verdaderamente conscientes de que el socialismo y todas estas versiones de populismo no pueden seguir adelante. Es inconcebible que en ciudades como Rosario tengamos, en lo que va del año, que 47 homicidios. Sí, una locura. Arriba de 280 homicidios. Es evidente que no hay voluntad de mejorar las cosas y que, bueno, le tenemos que dar un corte, señores. Vamos por el país que queremos. Y como en política uno tiene que trabajar sobre la realidad, no podés ir sobre un camino de ideales que son a veces irrealizables, a veces terminan en el rumbo del disparate. Nosotros somos muy conscientes de que ahora tenemos la oportunidad de darle salida a toda esta gente y que de nosotros lo que pueden esperar
esta voluntad y una acción propositiva de que terminemos con el populismo de una buena vez y que demos paso a una nueva visión de país. Y ahí nosotros vamos a hacer nuestro aporte desde el trabajo que hacen nuestros profesionales, desde el análisis que hacemos sobre cuáles serían las medidas para poder sacar adelante la provincia, y bueno, ahí nos van a tener al pie del cañón. Nazareno, querido, yo te agradezco la entrevista, el rato que nos diste. Me parece más que importante que el trabajo que estás haciendo. Vos, y yo siempre hablo de que a nivel nacional estás vos, está Esper, está Javier Milei. En la provincia hay un sector de Patricia Bullrich que está trabajando muy, muy fuerte también en poder mostrar lo que es el liberalismo y cuál es el criterio que tenemos de la política, en realidad, cuál es el estilo, ¿no? Que más allá de los líderes tiene que ver con administrar recursos y con el sentido común. Así que querido, yo te agradezco en realidad la entrevista, te liberamos, sabemos que sos un tipo muy ocupado, que caminas mucho. Esta noche tienen una convocatoria en Demos, ¿no? Hoy tenemos un encuentro en la provincia de Buenos Aires. Afortunadamente las cosas, bueno, cuando uno planifica se van dando y nos vamos a reunir, vamos a hacer un encuentro de camaradería, porque ya para marzo tenemos planificado 2 grandes encuentros para efectivamente terminar de lanzar nuestro espacio en la provincia de Buenos Aires. Hoy estamos en 50 municipios, pero en breve vamos a hacer un anuncio que nos llena de alegría, pero bueno, vamos a esperar para esas noticias un poquito más. Bien. Así que te agradezco nuevamente por esta oportunidad y bueno, a disposición siempre para que sigamos charlando. Espero verte por Rosario. Te mando un abrazo, Nazareno. Un abrazo, hasta luego. Chau, chau. ¿Qué temita ¿no? Terrible.